Ustedes están en la obligación de hacer comprender al pueblo de América Latina que entre nosotros no deben existir fronteras, porque la patria de la raza indohispana comienza desde las riberas del río Bravo y termina en el confín sur de la Tierra del Fuego. Sin fronteras. Un recorrido por los campos sin límites de la información, la música, la cultura, la economía y el deporte. Los hechos y los hombres que todos los días construyen un mundo sin fronteras. Empezamos el segundo semestre, la segunda mitad de 2019. Hoy es 1 de julio de 2019. Buenos días a todas y a todos. En nombre de Carlos José Hurtado Ordóñez, de Luis Enrique Guerrero Barquero. Aunque no sea barquero, así te vamos a poner. Bienvenidos, pues. Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado, en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Nos retransmite en Bluefields, Radio Única, 105.5 FM. Seis y media. Quiero enviar un afectuoso saludo, un abrazo a Omar Alfonso de la Fuente, quien estuvo de cumpleaños el viernes pasado. Él es un nicaragüense que reside en Zaragoza hace como 34, 35 años se fue. Así que felicidades a Omar Alfonso. No se me pongan enojados, Joaquín y Azucena. Felicidades a ambos porque tuvieron un gran éxito en la crianza, en la formación de Omar. Y es ahora hoy es un ciudadano ejemplar ahí en Zaragoza. Hoy está de cumpleaños un colega aquí en la radio. Está cumpliendo ya 54, 55 años, Ricardo Cuadra García. Felicidades a Ricardo. La empezó a celebrar desde el sábado en la noche. Imagínate vos, clase goma la que se tiene a estas alturas del campeonato. Bueno, muchas gracias a Julio Mendoza Machado, que nos envió en un sobre un CD con las 3 insurrecciones de Masaya. Lo vamos a dar una ojeada. Muchas gracias. Quiero saludar a Hernaldo Montano González. Allá en la comunidad Gaspar García la habían años de no verlo, en Inticuantepe. Su hija nos avisó, mano, que dice que es oyente de Sin Frontera. Saludos, compañeros, tanto a ella como a él, a Hernaldo. Y muchas gracias a José Luis Vargas Larguespada, que se ha dado a la tarea de identificar los héroes caídos en la revolución, que son del barrio Altagracia. Son 16 lo que lleva, por supuesto, incluyendo a Mariano Cedile, a quien tuve el honor de conocer allá en el año 76, 77, por ahí. Este sábado, pues, el repliegue, no se olviden, a las 10 de la mañana en el monumento de Alexis Argüello. Los que quieran van a pie, los que no quieran, pues van en chunche. En moto, en carro, en lo que sea, pues, pero la virtud de los cipotes va a ser ir a pie. Un gran éxito el replieguito de Ducualí a Piedra Quemada. Felicidades a los organizadores del CLS Ducualí. Y también estuvo, qué cachimbo de gente en Huaco, todo el mundo viendo los toros. Arrancaron la fiesta patronales de Huaco. Son, creo que por Santiago, el 26 de julio. Pero imagínate, que llegan casi un mes. Ahí vi a Berta Flores montada en un toro y también iba ahí Manuel Fuerte. Y las fotos se las estaba tomando la doctora Violeta Díaz. Saludos a los tres ahí en Huaco. Bueno, y también en el Viejo había fiesta y montones de gente. Es que en todas partes habían actividades recreativas, pero llenitas. ¡Qué barbaridad! Mañana es la caminata en Matagalpa para celebrar el aniversario de su liberación, el 40 aniversario.
Van a empezar a las 2 de la tarde en el Boulevard, en la salida a Managua. Mañana a las 2 de la tarde. O sea, está repleto de actividades de efemérides patrias y revolucionarias a lo largo de todo el mes de julio. Desde mayo empieza esto. Mayo, junio, julio. En agosto es Pancasán. En septiembre, además de fechas patrias, es Ricardo Morales, Oscar Turcio, Jonathan González y Juan José Quesada. El 19 de septiembre es el ajusticiamiento de Somoza, el 21 del primer Somoza y el 21 del primero. 19 del segundo y el 21 del primero. Bueno. Con frecuencia escuchamos, o mejor dicho, con reiteración, sobre todo en el último año, al presidente Daniel Ortega insistir en la frase clave de Sandino pronunciada desde el 4 de mayo de 1927. No me vendo ni me rindo. Una frase que Tomás Borges incorporó al himno del Frente Sandinista. ¿Ya? Los hijos de Sandino ni se venden ni se rinden. Una frase de Tomás, me consta. Y creo que esta es una arista que lo vamos a fundamentar desde el punto de vista histórico. Que un sandinista no se rinde nunca, hermano. Ante las peores dificultades vos no te rendís. Le buscás el módulo y ahí hasta que encontrás la salida para vencer. Pero un sandinista no se rinde, mucho menos que se venda. Porque deja de ser sandinista. El que decía ser sandinista y se vendió, en ese mismo momento se volvió somocista. En ese mismo instante. Y además traidor a la patria. El que se vende es un traidor, ya está, ya no, ese no es sandinista, fue. Pero decidió hacer prevalecer sus propios intereses por encima de los intereses del pueblo de Nicaragua, del país y del frente. Entonces, en ese mismo momento, se convierte en traidor. Y eso es por definición, ni siquiera es una opinión, sino una definición política. Pues. Si te vendes, sos traidor. Te puedes vender por reales, te puedes vender por prerrogativas políticas, te puedes vender por condiciones jurídicas o lo que sea, pero pues, estás vendiendo, son vendidos o sos una vendida. Pues. Ya está. Por lo tanto, en la medida que vos te vendiste, sos traidor. Y yo creo que en eso no hay medias tintas. En mi opinión. Entonces vamos a desarrollar con un fundamento histórico esto de los sandinistas ni nos vendemos ni nos rendimos. El general Simón González relató, un general de origen hondureño, después vamos a dar algunos datos de él. Una vez contó una frase de Sandino, que le cita José Román en Maldito País. Escuchen esta frase. Algún día tendrán que ser derrotados por completo los yanquis. Y si acaso yo pudiera ver ese final, y si acaso yo no pudiera ver ese final, las hormiguitas de la tierra me lo llegarán a contar a mi sepultura. Repito, algún día tendrán que ser derrotados por completo los yanquis. Y si acaso yo no pudiera ver ese final, las hormiguitas de la tierra me lo llegarán a contar a mi sepultura. Vocación antiimperialista hasta la médula, hermano. Cuando la primera acción que hace Sandino una vez que decide emprender la guerra por la independencia, por la soberanía nacional, la primera acción es el ataque a Ocotal, y fue una derrota militar, tanto que ahí muere
el jefe del destacamento de Sandino, en ese momento el coronel, después ascendido al general Rufo Marín. Y oigan esto, antes de morir, Rufo Marín le pide a sus subalternos que le digan a Sandino: díganle al general Sandino que muero como yo quería, peleando contra los yanquis. Esencia de un sandinista. Si te remontas un poquito atrás, cuando Celedón, el general Benjamín Celedón, general del ejército de Nicaragua, cuando el general Benjamín Celedón decide luchar contra la intervención militar de Estados Unidos en Nicaragua en 1912, y cuando está con sus tropas en Masaya y perseguido por los gringos, Celedón sabía que estaba derrotado, él lo sabía, pero no se rindió. Prefirió morir en el combate y en la barranca, pero no rendirse. Eso es cuando, o sea, estás dispuesto hasta que te cueste la vida, pero no rendirte ante el poderío yanqui. O sea, a ese extremo llega la vocación de soberanía, de nacionalismo de un sandinista. Vos estás dispuesto a dar la vida, pero no a rendirte ante los yanquis. Les quiero contarles algunos episodios que ocurrieron entre el 21 de febrero de 1934 y 1961-62. Es decir, entre el asesinato de Sandino y la fundación del Frente Sandinista. Episodios que demuestran esta frase que les digo: un sandinista no se vende ni se rinde. Ahora empiezo con el caso más conocido, que es el general Pedro Altamirano Pedrón, un hombre que entró a los 57 años. Él se enrola a los 57 años con Sandino. O sea, nació en 1870. Imagínate vos. Y a esa edad, analfabeto, con un montón de hijos astutos, decide sumarse a Sandino. Aprende a leer y a escribir en los campamentos guerrilleros y llega a tal nivel su afán de superarse, que aprende a escribir a máquina con un dedito. Eso se los he contado en otras oportunidades. Pedrón Altamirano le dijo a Sandino que no viniera a Managua porque lo iban a matar. Él era el jefe del Estado Mayor ya, era el número 2. Pedro Altamirano era el número 2 de Sandino. Y el que da cargo de las tropas, cuando Sandino baja a Managua por tercera vez, en febrero del 34. Y Sandino baja en oposición a lo que dice Pedrón, que olfateaba por dónde venía la cosa. Entonces, lo que hace Pedrón cuando se entera del asesinato de Sandino, llega a la guardia, empiezan a asesinar a toda su gente, es internarse en las profundidades de la montaña y llega hasta Chontales, anduvo en Chontales, Buaco y en el Caribe Sur. Guerreando. No era huyendo y escondido, no. Guerreando. Guerra de guerrillas. Él continuaba la lucha de Sandino. Una persecución tenaz de la guardia hasta que el 29 de noviembre de 1937 quien lo traiciona es alguien que era de su familia, hijo de su esposa, pero no hijo suyo, o sea, hijastro, entenado se le dice también, que lo mata a él y a uno de sus hijos, el hijo mayor, con María Pía Altamirano, Melesio Altamirano. Los mata a los dos. Estaba dormido Pedro Altamirano, que ha confiado, él está confiado.
El comunicado de la Guardia Nacional dice que es un infiltrado de ellos, o sea, lo compraron para matar al general Pedro Altamirano, pero no lo vencieron, lo asesinaron, no pudieron vencerlo. Pedro Altamirano. Lo matan ahí en Bocana La Cuzuca, cerca de la ciudad del Rama. Y el asesino se llamó Ventura Sequeira. En la madrugada del 29 de noviembre de 1937. Segundo caso. General Juan Gregorio Colindres, uno de los más queridos de Sandino. Este hombre era hijo de una familia rica, de ahí de la zona del Jícaro, en la parte de lo que hoy es Murra. En aquel momento no estaba partido en dos. Todavía en Suzucayán vive gente descendiente del general Colindres. Y él se suma a Sandino cuando él está trabajando en la mina, en el mineral San Albino, porque su familia ahí tenía una propiedad. Y se suma. Y pone todos sus recursos al servicio de la causa de Sandino. Anduvo medio enredado, lo enredó un mexicano que, mirá, proclamaste vos presidente. Sandino se puso furioso, al final no lo ocurrieron por su parentesco con otro general, Pedro Antonio Iría, que era su hermano de madre, pero lo dejaron sin mando. No lo degradaron, pero lo dejaron sin mando. Pero lo quería mucho Sandino. Eso pesó más que él haber andado de veleta ahí, aspirando a ser presidente de Nicaragua. Pero bueno, Colindres tampoco se rindió. Anduvo de un lado a otro en las montañas segovianas, entre Murra, entre el Jícaro. Lo que hay es Murra, pues el Jícaro, por el lado de Jalapa, se metía a Honduras, bajaba, entraba, salía, Jinotega. Y se alzó en armas. En agosto de 1948. Entra con un grupo guerrillero desde Honduras, por el lado de Santa Clara, en Nueva Segovia. Incursionan en Nicaragua, y su propósito era hacer una guerra de guerrilla. Él había andado también por El Salvador, porque muchos generales y coroneles y capitanes, muchos soldados de Sandino, para huir de la masacre que lanzó Somoza, se fueron para Honduras, para El Salvador, algunos también para Guatemala. Casi todos regresaban, iban y venían, y muchos se quedaron, pero también una parte también se quedó en aquellos lares, en Honduras o en El Salvador, sobre todo ahí, pero también un poquito en Guatemala. ¿Verdad? La Guardia informa que había matado al general Colindres y a gran parte de sus hombres el 1 de octubre de 1948. No lo vencieron, perdón, no lo compraron, ahí lo vencieron y lo mataron en el combate. Pero él dio la vida antes que rendirse, porque esa es la estirpe de los sandinistas, de los soldados, de los oficiales formados por el general Sandino. La estirpe es: yo no me vendo ni me rindo. Llevo dos. El general Juan Gregorio Colindres. Hay un general que se le perdió la pista, pero se sabe que anduvo en movimientos guerrilleros tanto con Colindres como con Raudales, pero después se le pierde la pista. ¿No? Yo no, al menos no he encontrado al final cuál fue su fin, pero él anduvo en todos esos movimientos guerrilleros, escondido, entrando y saliendo a Nicaragua o de Nicaragua. Y se llamaba el general Simeón González, que es del que te leí la frase de lo que dijo Sandino. Él había nacido en Honduras, ¿verdad?, en 1897. Oigan cómo lo describe Sandino en Maldito País. Es indio puro, bajo, grueso,
de contextura férrea y de sangre belicosa, resuelto siempre a matar o a que le maten. Cuando está tomado, hace alarde de su hombría y se vuelve peligroso, por lo que tiene absolutamente prohibido bebidas alcohólicas y me obedece fielmente. Le aprecio mucho porque en todos los combates en que participó, solo o conmigo, siempre pidió la avanzadilla para ir de carnada. Mire usted, cuando se le ordenaba una exploración del terreno o una emboscada, indefectiblemente regresaba con muchos muertos, enemigos muertos y heridos, pero con grandes cantidades de elementos capturados. Por eso le llamaban la cariadora. Se especializó en misiones de exploración. General Simeón González. Luego está Raudales, probablemente el movimiento guerrillero más conocido de los generales sandinistas. Cuando Raudales tiene 68 años, 68, mirá que este hombre, ¿verdad? Qué firmeza, es impresionante. Po. Cuando él tiene 68 años, forma su movimiento guerrillero. Y no crean que fue improvisado, organizado en columnas, con una proclama política. Estamos hablando de 1958, antes de la Revolución Cubana, se hablaba de la guerrilla cubana, del ejército rebelde, de los barbudos, de Fidel, del Che, de Camilo, pero todavía no había triunfado. Entonces Raudales se alza en arma con un movimiento guerrillero en el norte del país. Voy a leer una parte sustancial de un artículo que me encontré sobre Raudales. El general Ramón Raudales, a los 68 años de edad, decidió en 1958 reiniciar la lucha armada contra el régimen somocista, integrando el Ejército de Liberación Nacional, una pequeña organización político-militar que se inició en el norte de Nicaragua. Como uno de los primeros pasos fue la asignación de grados militares a los principales mandos para establecer un orden y una jerarquía dentro de las filas que se nutrieron de jóvenes antisomocistas, lo que le permitió formar 2 columnas con las que empezarían sus acciones guerrilleras. La dirección del movimiento estaba integrada por el general Ramón Raudales como comandante en jefe, el capitán Julio Alonso Leclerc como jefe del Estado Mayor, el coronel de Sandino del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, Heriberto Reyes, jefe de operaciones, y aquí tenemos otro hombre de Sandino que no se rinde, que sigue luchando. Teniente Virgilio Godoy, el fallecido ex vicepresidente de Nicaragua, que uno de los fundadores del Partido Liberal Independiente, que antes fue ministro del Trabajo en tiempo de la Violeta. Bueno, Virgilio Godoy ahí estaba, y era el hombre de mayor confianza del general Raudales en aquel movimiento. Era su secretario. Secretario del comandante en jefe. Teniente Aldo Díaz Lacayo, un saludo a Aldo. Aldo Díaz Lacayo, el compañero que su medio de subsistencia es la librería Rigoberto López Pérez, que tiene una sucursal aquí en la Primerísima. Bueno, Aldo Díaz Lacayo, con el rango de teniente, estuvo en la guerrilla de Ramón Raudales. Se encargaba de leyes y relaciones. El teniente Jesús Jocón, secretario y ayudante del coronel Heriberto Reyes. El teniente Harold Martínez, jefe de artillería. Además, se había conformado un comité político de apoyo y gestionaron las armas para el movimiento. 18 subametralladores y su parque respectivo, ¿verdad? Aunque en realidad su trabajo político no se hizo sentir como verdadera retaguardia. En septiembre de 1958 salió a luz pública una proclama firmada por el general Raudales, donde se hace un llamamiento a los nicaragüenses libres a las armas, y en sus partes medulares señalaba la proclama del general Raudales: ha llegado el momento esperado de volver por los fueros soberanos del pueblo, sin distinción alguna de colores políticos,
estrechamente unidos en un solo frente militar y cívico por la justicia que inspira nuestra causa, vamos todos los hijos de Nicaragua a empuñar las armas liberadoras contra un cuarto de siglo de opresión y tiranía. Desde este heroico escenario de nuestras montañas septentrionales, hemos hecho a la patria el solemne juramento de vencer o morir. Manifiesto político del general Raudales de septiembre de 1958. Ahí además incluye él su programa político. Se plantean los pasos para conducir a un gobierno provisional y construir en Nicaragua un verdadero Estado de Derecho. Ramón Raudales en 1958. El 15 de septiembre de ese año entran al país por Teotecacinte, en Jalapa, jurisdicción del municipio de Jalapa, que es una esquina que fronteriza con Honduras. Allí iban además el coronel de Sandino, otro más, Hilario Salinas, el capitán Manuel Valdizón, el teniente Luis Moncada, Adolfo Eber, Ramón Romero, Klaus Kuhl, José de la Cruz Maltés, Ramón Morán, Manuel Raudales, uno de los hijos del general Raudales, José Melgar, Alberto Rodríguez Rugama, Miguel Ángel Talavera, Apolinar Cárdenas, Mercedes López, Santos Teófilo García, Francisco Raudales, otro hijo del general, Alcides Granera, Julio Velázquez y Mario Avilés. Las tropas guerrilleras se dirigieron al sector de Yaulí, a los Manguitos. Yaulí. El 14 de octubre, días más tarde, la columna del general Raudales sostiene un combate de más de 7 horas contra una compañía de 120 guardias. En los días previos habían tenido varias escaramuzas. Incluso después lo bombardeó la aviación somocista. En estas acciones, el general Raudales fue herido en el maxilar inferior, o sea, en la quijada. Le pegaron un balazo en la quijada. O sea, él estaba disparando de pie. Él estaba de pie, disparando su pistola Luger. Y lo blanquearon, le metieron un balazo de M1 en la quijada. Él cae, pero queda vivo, agonizando. Ya no pudo hablar más porque destrozada la quijada. Le ayudan Alejandro Martínez, Manuel Valdizón y Julio Alonso, y finalmente él muere el 18 de octubre. Con él muere, pero murió instantáneamente otro de los combatientes, Mercedes López. Hay algunas versiones que yo he escuchado y he leído, y es que al general Raudales lo traicionaron, le suministraron a la Guardia su ubicación exacta, y por eso es que la Guardia le tiene una operación envolvente con 120 guardias y aniquila el movimiento. Entonces Julio Alonso contado: nos dimos a la tarea de sacar al general de la zona de fuego y conducirlo a la espesura de la montaña. El general no pudo hablar después de haber sido herido, porque el disparo le había desprendido la mandíbula. Su agonía fue lenta y dolorosa. Permaneció inconsciente hasta el momento de su muerte. Fue enterrado como a 300 varas del lugar en Quebrada Seca. Aunque la Guardia Nacional tuvo 29 muertos, la cuarta parte de la fuerza que atacó a la guerrilla de Raudales, la muerte del general Raudales causó desmoralización en la tropa, que se enfrentó a una serie de contradicciones, no las pudieron resolver, terminaron por separarse y regresar a Honduras los sobrevivientes. Y ahí se acabó la guerrilla de Raudales. O sea, su muerte destroza el movimiento. Otro más, el coronel Heriberto Reyes. Fíjense bien, generales de Sandino no se vendieron ni se rindieron. En 1960 el coronel Heriberto Reyes entra por Santa Clara, ahí en Nueva Segovia. Esa es la jurisdicción del municipio de San Fernando, si mal no recuerdo. Un saludo a don Octavio Ramón Álvarez Moreno, allá en Liberia, Costa Rica, con quien
Anduvimos por esos rumbos hace muchos años. Entonces el coronel Reyes corta las líneas telefónicas y telegráficas a Ocotal. Imagínate, fue bravo, ¿verdad? Pero no logra sostener la posición y se tiene que replegar. Se fue a Honduras, después apareció en Choluteca y en Choluteca lo asesinan. Al año siguiente, hacia julio, agosto del año siguiente, no tengo la fecha precisa, lo matan en Choluteca. La guardia lo infiltró y lo mató. Ni se vendió, ni se rindió. El coronel Asunción Pulido, en 1947, el coronel Pulido ya era un hombre mayor, más o menos de la edad del general Pedro Altamirano, un poquito menos tal vez, pero ya era un hombre mayor, cifraba los 65, 70 años en ese momento, en el 47. Se toma la mina La India, propicia un levantamiento de los mineros, pero fracasa. La Guardia Nacional ahí arrasó con los obreros, mató un montón de gente y el coronel se tuvo que replegar. Todavía después, ya pasando bastante los 70 años, el coronel Asunción Pulido quiso participar en otro movimiento guerrillero ahí en la Cuesta del Coyol de manera simultánea al levantamiento del 4 de abril de 1954 de Edwin Castro, Pablo Leal y demás. Pero ya no tenía fuerzas y encontró pocos adeptos y terminó muriendo, pero ya por razones de edad. Jamás se rindió ni lo compraron. Cuenta Bayardo Altamirano, uno de los que participó en la fundación del Frente Sandinista, que además estuvo en el combate del Chaparral. Un saludo a Bayardo Altamirano. Anda capacitando sandinistas, una extraordinaria labor. Bayardo cuenta que el coronel Lázaro Salinas les ayudó en la preparación militar para lo que iba a ser el combate del Chaparral. Incluso cuenta una anécdota, Bayardo, y dice que en el campamento los muchachos, los estudiantes que estaban en el campamento querían parecerse a Fidel de Arcamino, entonces todo el mundo se dejaba la barba, ¿verdad? Porque todos querían ser como los guerrilleros cubanos. Entonces, y el coronel se afeitaba todos los días, ¿verdad? Con una vieja hoja de rasurar, dice Bayardo. Un día dice que el coronel Lázaro Salinas los queda viendo a los barbudos y les dice: mejor déjense crecer los huevos. Porque hacían falta la valentía para lo que venía encima, y así fue. Ahí en Chaparral, ustedes conocen, ahí gravemente herido Carlos Fonseca, lo logran sacar a duras penas, lo trasladan a Tegucigalpa, medio se recupera y después terminó su recuperación en Cuba, Carlos Fonseca. Cuando estaba desaparecido fue que se hizo el movimiento estudiantil en julio, allí en León, en 1959. Otros soldados y oficiales de Sandino. Bueno, por ejemplo, el capitán Rugama, él había perdido un brazo en la guerra contra los yanquis, y aún así ahí se mantenía y andaba conspirando que con Raudales, que con Colindres, que con el que fuera. Y muchos permanecían en disposición combativa en sus casas, en sus fincas, donde estuvieran, con la esperanza que iban a regresar los sandinistas que se habían ido a Honduras. Muchos murieron incluso con esa ilusión y trasladaron a las siguientes generaciones, a sus hijos, a sus nietos, era que había que estar preparado para el momento cuando regresaran los oficiales de Sandino que estaban en Honduras o en El Salvador. Por cierto, vos sabés que el apelativo de muchacho no fue con los militantes del Frente Sandinista que empezó, así le llamaban los campesinos a los soldados de Sandino, los muchachos. Y entre los soldados de Sandino se llamaban hermanos, pero el apelativo muchacho
Es una herencia directa de cómo trataba el pueblo campesino a las tropas de Sandino y a Sandino, y cómo luego en 1977 al 79 nos decía a los sandinistas el pueblo de Nicaragua en todas partes, los muchachos. Por cierto, pues. Y por supuesto el otro, hay tres más, antes de mencionar al último, que el capitán Santiago Dietrich, que estuvo en la guerrilla de Raudales, es uno de los 30 firmantes de los que se va con Sandino, junto con Raudales. También Gregorio Olivas, viejo sandinista, Bacho Montoya, Bonifacio Montoya, asesinado después por la Guardia. Había una columna del Frente Sandinista en el Frente Norte que se llamaba la columna Bonifacio Montoya, Bacho Montoya. Y Santos López. Hay un evento decisivo que marca a Carlos Fonseca, y es cuando él se encuentra con Santos López en 1960, probablemente en julio. Yo no tengo precisa la fecha, la he buscado, pues no he logrado precisarla. Pero sí, en 1960 se encuentran Santos López, que andaba con su movimiento político militar, se encuentra con Carlos Fonseca. Y de ese encuentro nace una íntima relación amistosa, política, filial. O sea, como Carlos Santos López como tutor. Después Santos López participa en la fundación del Frente Sandinista, forma parte de su dirección nacional, fuera su primer responsable militar, hasta que enferma de cáncer es llevado a Cuba y allá murió Santos López. Su cadáver fue repatriado, como ustedes saben, y está en el mausoleo junto a Carlos Fonseca y a Tomás Borges en la Plaza de la Revolución. Te he contado todo eso. Bueno, por cierto, Santos López se mete a la guerrilla cuando tenía que 10, 12 años, 13 años, porque él nació en 1914, muere en el 63, ¿verdad? Nace en el 14 y el de Cipotito, pues los guerrilleros pasaban ahí por el Mineral San Albino, él se interesó, lo utilizaron como correo, después con Los Ángeles, después fue escalando, y al final viene con Sandino a la firma, al reclamo, a sacarse a Somoza. ¿Y cuánto tendría? 20 años, en 1934. Una criatura cuando se metió al ejército de Sandino. Santos López, el coronel Santos López y Sandino, antes de venir a Managua, le da el rango de coronel. Te he contado todo eso para fundamentar la primera parte, después ya vamos a la segunda. Un sandinista ni se vende ni se rinde. La pausa, son las 7:07. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 11 minutos. Él les contaba la relación histórica de algunos de los generales, coroneles y algunos otros oficiales del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional que permanecieron leales a Sandino incluso 20, 25 años después de su asesinato. A ese extremo de fidelidad, de firmeza del principio, formado por el propio general, un indio que nunca estudió, no fue a ninguna universidad, no era rico, nunca tuvo propiedades. Ese indio llamado Augusto Calderón Sandino formó con su ejemplo y con su conocimiento a toda una generación de nicaragüenses que murieron con él aunque él ya estuviera muerto. ¿Qué clase de solidez de formación? Te repito, sobre la base de su ejemplo y de sus conocimientos. Pero en primer lugar el ejemplo. Pedro Altamirano daba la vida por Sandino por su ejemplo. Todos los generales de Sandino
su ejemplo. El ejemplo es el más poderoso reclutador para cualquier tipo de evento, el ejemplo. Entonces, ¿de qué te sirve a vos? Por ejemplo, vamos a inventar un ejemplo. A ver, pongamos un nombre. ¿De qué le sirve a Juan Pérez que haya sido un jefe guerrillero audaz? ¿Verdad? Que haya ingresado al Frente Sandinista a los 15 años. Que haya estado en la montaña, después en el campo, después haya ido a la guerrilla urbana, clandestino, que hubiera caído preso. Estoy inventando el caso, un Juan López. Juan Pérez, ya ni me acuerdo cómo le puse. Juan López, digamos. ¿Verdad? ¿De qué le sirve todo eso? Y ha sido combatiente aguerrido, victorioso, preso, montañado, clandestino. Viene el triunfo de la revolución, le dan funciones irrelevantes, las ejerce con eficacia. Pero llegan los 90 y cuando ve que gana la Violeta, dice, pues esto se acabó. Voy a buscar qué agarro aquí, me voy a dedicar a mi negocio y ya está. ¿De qué te sirvió todo eso? En términos de militancia revolucionaria, en el mismo momento que vos te rendiste, dejaste de serlo. Aunque ahora parezca que yo soy esto, que yo soy lo otro, o que fui tal cosa. Lo pasado pisado. O incluso que hayas continuado a lo largo de los años 90 con el Frente Sandinista, resistiendo al neoliberalismo, con aquellas luchas que encabezó el Frente Nacional de los Trabajadores, que sin el FNT el Frente no hubiera existido. El FNT es la pieza clave en los años 90 para para resistir al neoliberalismo. Sin el FNT, quién sabe qué hubiera pasado. O sea, es decir, sin los trabajadores organizados, sin los sindicatos aglutinados en el FNT, a saber qué hubiera pasado. Para simplemente, como un paréntesis, te acordás lo que te decía, la naturaleza de clase, bueno, los trabajadores. Bueno, ¿de qué te sirve? Pues entonces haber estado en todas esas luchas y seguido y haber acompañado y a lo mejor haber sido fiscal o parte del tendido electoral del Frente Sandinista en las elecciones municipales o en las generales del 96, 2001 y 2006 y en las municipales de 2000, 2004, 2008. ¿De qué te sirve si tal vez el 19 de abril te rendiste o te vendiste? Podrás haber tenido 1000 méritos. Los tuviste. No tengo por qué desconocerlo, pero ya no sos lo que eras. Te rendiste. Dejaste de ser sandinista porque te rendiste y algunos que se vendieron. Y ustedes saben a quiénes nos referimos. Vendidos por lo que haya sido, por reales o no por reales, pero se vendieron. Vendieron su trayectoria, sus ideas, sus propuestas. Se la vendieron a los yanquis. Esa es una vergüenza. Y se le vendieron a sus enemigos de clase, que lo que se suponía eran enemigos de clase, porque uno estaba en el frente y uno sabe cómo es la cosa. Aquí es cierto que habemos de todas las clases sociales, pero la hegemonía es una hegemonía popular. La hegemonía de clase en el Frente Sandinista tiene que ser una hegemonía popular. Obreros, campesinos, trabajadores por cuenta propia. Esa es la hegemonía. Los intereses de los más empobrecidos de este país son los intereses predominantes en el Frente Sandinista. Nosotros aglutinamos montones de intereses más, pero los predominantes, los hegemónicos son los intereses de las clases populares. Nunca se nos olvide eso. Podemos representar a sectores medios del campo, la ciudad, sí es cierto, también los representamos, pero lo hegemónico, los más importantes, los fundamentales, los intereses fundamentales, esenciales que defiende el Frente Sandinista son las mayorías empobrecidas que provienen de múltiples sectores, del campo y la ciudad, los sectores indígenas, los pueblos originarios, por ejemplo. Tenemos que son intereses muchísimo más importantes que los de otros sectores porque son los marginados históricamente, los empobrecidos ya por definición. ¿Ya? Entonces, si vos, que te las picabas de gran sandinista, de gran guerrillero y no sé cuánto y no sé qué, venís, renegás
de ese proyecto histórico que es el Frente Sandinista, renegar de los intereses de clase que defiende el Frente Sandinista y te pasás a la clase adversario, son un traidor o son un vendido, lo que vos querrás, pero no sos, ya no perteneces a la estirpe que creó Sandino, que somos los sandinistas. No perteneces. Y podrás haber tenido 1000 eventos heroicos a lo largo de la lucha militar contra Somoza o contra la contrarrevolución, sí. Y nadie te lo va a desconocer, pero hasta ahí llegaste. No me vengas a mí con el cuento ahora que por esos méritos, entonces vos reclamás tal o cual cosa. Porque fuiste, te rendiste, por lo que sea, te rendiste. Esto es muy importante, en mi opinión. Vean lo que pasó en los 90. ¿Cuál era la invitación que se le hacía a los sandinistas? Que nos rindiéramos, que ya le había cambiado la cosa, que ya se había acabado el socialismo, que ya no existía la Unión Soviética, que ahora hay que ser demócrata. Acuérdense lo que el bombardeo ideológico al que fuimos sometidos los sandinistas a lo largo de los años 90 y la primera mitad de los 2000, de la década del 2000. Bombardeo feroz. Y eras baboso si seguías así. Nos decían troglodita, nos decían cavernario, nos decían dinosaurio. Ortodoxo, esa era la palabra favorita. De esos que hoy son los intelectuales de la contrarrevolución en Nicaragua, esos se reclamaban sandinistas y nos llamaban los ortodoxos, los dinosaurios. Me acuerdo que en aquellas circunstancias fue cuando Adalú Monterrey, que en paz descanse, periodista sandinista hasta su muerte, Adalú se proclamó como la última bolchevique, porque Adalú no se avergonzaba de su condición de clase y tenía relaciones con todo el mundo. Entonces, el bombardeo ideológico al que fuimos sometidos era para que nos rindiéramos. Nos ofrecieron de todo. Hubo gente que se vendió en esos años, sí, dirigentes sindicales que se vendieron, es verdad. Sí, desgraciadamente. Es que te ponían para la privatización. Yo sé de un caso, $200,000 sobre la mesa y firmó. En las empresas pasaba eso también, las empresas que eran del Estado, que había mucha voracidad sobre ellas para ver tanto, y se vendieron. Hoy son olvidados por la historia, ya nadie los recoge, porque lo que vale es lo que hace hoy. Sí, tu trayectoria es importante, es relevante, claro que sí, nadie te lo niega, pero lo que vale es lo que hace hoy. ¿De qué te sirve haber hecho maravilla en el pasado si hoy estás echado y está más bien solo servir para criticar, para volar riata, para hacerte la mamá de Tarzán? Eso no contribuye. ¿Me entendés? Es decir, cuando uno se proclama a sí mismo sandinista y además aspirás a ser un revolucionario, entonces vos sabes que eso es de tiempo completo y de para toda la vida. Y es un privilegio, como dice Fidel. Pero vos no le puedes poner horario o fecha de vencimiento. Voy a ser sandinista y revolucionario entre ahorita que tengo 18 años y cuando tenga 60. A los 60 me retiro y me voy para mi casa y ya dejo de serlo. Y ahí, eso no tiene calendario, hermano. Nosotros vamos a terminar la batalla hasta que acabe la pobreza en Nicaragua. Y como vamos a morir primero antes de que se acabe la pobreza, bueno, pues entonces hasta que nos muramos. A las siguientes generaciones que seguramente van a lograr exterminar la pobreza en el país y que todo el país progrese. Pero a nosotros, mano, ¿qué va? Entonces, mi fundamento es primero, un sandinista lucha siempre. Aunque esté en las peores condiciones, le busca el modo. Se repliega, da 2 pasos atrás, 3 pasos atrás, pero no se rinde, ni se vende. Y después va poquito a poco recuperando el terreno y fracatá, pasada la ofensiva.
Así es, así somos. Pero no rendirse, poder retroceder, claro, como pasó en el repliegue, que fue dolorosísimo. Y en aquel momento parecía que ya nos derrotaban. Pero el tiempo demostró que había sido una hábil maniobra militar que permitió concluir la ofensiva final sobre Somoza. Pero hubo un repliegue. Se abandonaron todas las posiciones de Managua, Pamasaya, Diriamba, Jinotepe, Granada. Pero con la idea clara, mano. Sí, nos vamos a replegar, abandonamos esta posición, vamos a reforzar aquella y nos vamos de viaje después. Y así fue. O sea, vos podés replegarte porque las circunstancias te impiden mantener esa posición en términos políticos, en términos de lo que sea. Entonces te replegás un poco, parece que perdiste, parece que te derrotaron y después vas poco a poco, recuperando terreno sobre la base del convencimiento político a la población de que nuestras ideas son las correctas, que nuestro proyecto es el mejor para el país. Sobre esa base, sobre la base del trabajo político, no sobre la base de la imposición, ni sobre la base de promesas de prebenda. Sobre esa base nosotros no trabajamos, como decía Doris Tijerino hace un par de semanas. A nosotros, decía Doris, nadie nos prometió un ministerio ni nada, si ni siquiera sabíamos qué hacer cuando triunfó la revolución. Vos no podés hacer un trabajo, mira loco, si me acompañás, entonces yo te prometo que te voy a dar trabajo en tal lado, te voy a hacer tal cosa. Eso no es trabajo político. Ese es reclutamiento a la vieja usanza de la política burguesa en Nicaragua. Así reclutan a los tranqueros. Le ofrecen billetes y le dicen, mira, cuando saquemos a Daniel, saquemos a los sandinistas, vos vas a hacer tal cosa. Así lo reclutan. Nosotros no convencemos así, convencemos por idea. Nuestro planteamiento ideológico y nuestro proyecto político. Así es que nosotros trabajamos. Pero, repito la idea fundamental, pues, los méritos revolucionarios se construyen día a día. No hay descanso y no hay derecho ni a rendirse ni a venderse. No hay. Vos cantás el himno del frente, los hijos de Sandino ni se venden ni se rinden. Asumámosla en toda su integridad. Y aunque pasemos las peores circunstancias, como ocurrió con cuantos sandinistas en las ciudades secuestradas el año pasado, en Jinotepe, en Estelí, en Matagalpa, en León, en Chinandega, en Masaya, en Nindirí, en Granada, por citar solo unas cuantas, Jinotega, secuestrado, aterrorizado, asediado, sus familias amenazadas, se refugiaron en sus casas y esperaron el momento. ¿Así fue o no fue así? Así fue. Y hoy, a la ofensiva. En ese plan estamos, en la ofensiva. Porque ya esos son los tiempos políticos que nos marca la situación. ¿Y quién va marcándote los tiempos políticos? La dirección del frente. ¿Quién la encabeza? Daniel Ortega. Va midiendo. Y fíjense bien, Daniel de un pasito para atrás, otro pasito para atrás, un salto para adelante. Así es, así trabaja Daniel. De acuerdo a cómo va la correlación de fuerza. Por aquí, económica, política, internacional, social, ¡fra! Retrocedes un poquito para acá, un poquito para la izquierda, un poquito para la derecha y después, el salto. Así funciona la política revolucionaria. Y Daniel es un maestro en eso. Yo no creo que haya un político de la astucia, de la habilidad, de la sabiduría con la cual trabaja Daniel Ortega. Y ustedes lo pueden preguntar incluso a todos esos que andan ahí. Te lo reconocen por debajo, pero te lo reconocen. Bien, son las 7:27. Me quiero dedicar ahora a una última cosa. Pero sí les ratifico. Los hijos de Sandino ni se venden ni se rinden. Nunca. El otro día estaba leyendo
lástima que no se firma. Hay una página de Facebook que se llama Línea Roja, pero no conozco quién lo hace. Y él recordó algo que me parece muy oportuno recordarlo, sobre todo en la coyuntura actual. Y él lo recuerda, digo él porque sale que hijo de, o sea, habla como varón. Él lo recuerda en primera persona porque lo sufrió en primera persona. Y lo voy a leer y después lo voy a ir contando algunas otras cosas que uno se acuerda. A ver, cuando nosotros perdemos las elecciones el 25 de febrero de 1990, en ese momento el ejército cuenta con alrededor de 100,000 hombres armados, entre profesionales, reclutas del servicio militar y la reserva. Más o menos 120,000. Que ya estaba previsto, si ganábamos las elecciones, ya estaba previsto que tenían que dejar las armas porque ya la opción militar se había reducido significativamente. La opción militar de la contrarrevolución. Pero perdemos el poder político. Y entonces la señora Chamorro acata la orden de los gringos de reducir a la mínima expresión el ejército. Lo primero fue, se acaba el servicio militar, todos los reclutas regresan a sus casas. Ahí se fueron como 50,000 solo ahí. Y después empiezan a sacar a una enorme cantidad de compañeros y de compañeras de mucha trayectoria, de mucha abnegación, de mucho sacrificio. Muchachas y muchachos que habían dejado su juventud entera ahí. Habían llegado a capitanes, a tenientes primeros, jefes de BLI, jefes de batallones de reserva, jefes de tropas. Gente muy, muy sacrificada, muy sacrificada. Que ninguno de ellos lo hacía por salario, porque el salario es una soberana minucia, ¿verdad? Entonces todos esos compañeros son lanzados a la calle sin un centavo en la bolsa. Literal, sin un centavo en la bolsa. Los grandes oficiales que se fueron en esa época se fueron con los bolsillos llenos de dinero y con propiedades en todas partes, pero los oficiales, los capitanes, los tenientes, aún los oficiales del primer nivel, todos ellos a la calle sin un centavo, sin más oficio que hacer la guerra, porque no tenían otra profesión y sin que les garantizaran una beca para iniciar estudios universitarios o algo para subsistir una vez que estaban en la calle. Nada, no les dieron nada. Fue una cosa espantosa, a mí me acuerdo de eso. Lógicamente, aquellos compañeros que se ven en la calle con una mano adelante y otra mano atrás, que no tienen dónde vivir, que no tienen de qué comer, o sea, se alzan. Aquí hubo una batalla campal ahí en el Luis Alfonso Velázquez, y el ejército de Nicaragua, Humberto Ortega soltó al ejército de Nicaragua, que abatió a muchos soldados de sus antiguos compañeros ahí en la Avenida Bolívar, que era mucho más estrecha, y en el Parque Luis Alfonso Velázquez. A mí no se me olvida eso. En San Ramón, eso fue horrible. San Ramón Matagalpa, el ejército asaltó las posiciones de los compañeros y mató un montón, nunca se supo cuánto. Y lo que recuerda este compañero es lo siguiente, dice: el 21 de julio del año 1993, con cadáveres amontonados en las calles de Estelí, en donde fueron muertos por el ejército regular, con tropas selitransportadas y de tierra, al menos 45 personas muertas. Y hubo centenares de heridos, en su mayoría rebeldes, que eran ciudadanos y exmilitares que fueron traicionados por el gobierno de turno, y el agrego por el jefe del ejército de turno. La agrupación rebelde, formada por exsoldados que se vieron obligados a dejar el ejército tras una drástica reducción de 80,000 licenciados decretados por el nuevo gobierno,
y donde debido al hambre y la miseria que castigaba al país también se unió gente desempleada que había pertenecido a la contra, formando el Frente Revolucionario de Obreros y Campesinos, que ante la falta de perspectivas que ofreció la nueva sociedad civil, se vieron obligados a elegir la vía armada como medida de presión. Los sucesos en Estelí no tienen parangón en la historia de Nicaragua. Y si te digo, sobre el sistema neoliberal que nos impusieron a los nicaragüenses, ya era una forma de genocidio generalizado, pues la gente no moría por las balas, sino que nos mataba el mismo sistema de gobierno, un sistema de corrupto y criminal que se llevó cientos de miles de vidas, incluido mi padre, que por falta de atención médica solo pude ver cómo el mismo gobierno le arrebató la vida, dejándole sufrir con una de las peores agonías que existen, y que con este gobierno esas muertes se están evitando y la gente ya no tiene que estar como perro rogando ni comprando la salud. Dice este compañero, y es una descripción que desgarra porque le escribe desde las entrañas, pero es real, así fue. Así fue. Yo me acuerdo que al principio del primer gobierno de Daniel, hubo una promesa del gobierno de que iban a hacer un libro blanco de toda la gente que había muerto en este país por causa de la privatización de la salud, y nunca se hizo. Pero aquí murió una enorme cantidad de gente que nunca se va a saber por una apendicitis, por un parto mal atendido, o un niño que nace con una dolencia que era fácilmente corregible, que muere porque no hay médico, porque no hay hospital, porque no hay un centro de salud cerca, pero montones de gente, y ya no se diga los muertos por hambre. Como mencionábamos el otro día, 29% de la niñez nicaragüense tenía algún grado de desnutrición, y la desnutrición, ¿qué la causa? El hambre. Es decir, fíjense, lanzaron, y acuérdate la compactación también del gobierno, lanzaron a la gente a la calle, a los militares, sin una mano adelante ni una mano atrás. Algunos de ellos lograron, con el apoyo de sus familias, principalmente, lograron estudiar, sacar una carrera y hoy son profesionales exitosos. El otro día me encontré con un compañero que me decía que a raíz de lo ocurrido el año pasado, entonces se juntaron militares retirados, ya tienen más de 50 agrupados que eran de determinada rama del ejército, y entonces se tenían como 25 años de no verse o más, y entonces ahora se están apoyando los unos a los otros. Los que están en mejores condiciones le apoyan a los que están en peores, y que han logrado estrechar lazos fraternos, amistosos, solidarios entre ellos, súper bonito. O sea, esa es una consecuencia positiva de todo lo que nos pasó el año pasado. Pero en aquel momento, en aquellos meses, eso fue terrible. Y luego vos tenías a los trabajadores de la educación en huelga, porque Belli, ¿verdad?, privatizó la educación, despidió a centenares de maestros por sandinistas de extraordinaria calificación, pero los corría porque eran sandinistas. Comenzó a cambiar los nombres de todos los colegios, ya saben ustedes todo lo que pasó. Y en la salud ya no se diga. Huelga de maestros derrotada al final por Belli. Liquidó muchas cosas. Huelga de los trabajadores de la salud. Corrieron un montón de trabajadores de la salud. No pasó nada. Jamás les pagaron indemnización, jamás. A la calle. Y todo el mundo en las escuelas y en los colegios, sálvese quien pueda. Y empezó la lucha del piso y la puñalera entre uno contra otro, porque a eso te empujó el sistema. El sistema es tan perverso que te quita los recursos públicos para funcionar y te empuja a que vos apuñalíes a tu compañero o tu compañera de trabajo, o al padre o a la madre de familia o al familiar de un paciente, los puñalíes, les arrebatés reales, todo para que vos mismo lograr sobrevivir, y ya te deja de importar la condición humana de los seres con los cuales trabajás, sean tu compañero de trabajo, sean personas a las que atendés, por la vía educativa, por la vía de salud. Desgraciadamente a eso nos llevó el sistema. A muchos compañeros, a muchas compañeras, ustedes lo saben. Hay muchos que lograron sobrevivir pese a eso. Y se lograron
a ser fuertes entre ellos, un núcleo poderoso, lograron resistir, y no se dejaron contaminar, pero hay otros que sí, porque el sistema para eso es, para pervertir, para matar, para corromper, para pervertir, para eso es el sistema capitalista, en su variante neoliberal, en cualquier otra variante, así es el sistema capitalista. Bueno, ya nos vamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Hasta aquí, usted y nosotros hemos recorrido el mundo sin fronteras. Los hechos que los hombres producen, transformando su realidad. Desde aquí, Nicaragua.